Bienvenidos al podcast realizado por el grupo número 2. Los integrantes a participar en este podcast son la señorita Estefania Aguilar Mandamiento, Lady Pamela Paza, Fernando Aica Patiño, Sheila Castillo Achata, Micaela Pinto Temoche y mi persona quien les habla, Johan Arias Caxi. El día de hoy nos centraremos en la criminología, enfocándonos en la corrupción de funcionarios. ¿En qué consiste la corrupción de funcionarios? Ahora nos enfrentamos a nuevas formas de corrupción que parecen convertirse en derechos de acción, y me refiero a la intensa y constante voluntad de entregar cargos públicos a personas que, salvo demuestren lo contrario, están absolutamente incapacitadas técnicas y académicamente para asumir y ejercer el cargo que se les encomienda a manera de favor, de pago o de complaciente amistad. Bien, ello se agrava más cuando se asciende a cargos de responsabilidad a las personas cuyo prontuario policial y judicial les debería de poner un poco de color en el rostro para tener vergüenza y no aceptar esa propuesta debido a que con tanta despachatez quieren acceder a un cargo de trabajo que no les debe corresponder. Para la corrupción se necesitan a dos personas. La criminalidad de la corrupción es bilateral. Siempre se necesita de alguien que tiene el poder de decisión sobre algo. Este vendría a ser conocido como el corrompido. Y de alguien que quiere utilizar ese poder a su favor, quien es conocido como el corruptor. Sin los dos polos se consigue evitar un problema. Si los funcionarios son probos, por mucha corruptor que hubiese, no habría corrupción ni corruptor. Y viceversa. Ante la necesidad de ocultar la procedencia ilegal de los activos generados por la corrupción, se requiere incurrir en actos de lavado de activos. Estos delitos no solo se relacionan entre sí, sino operan bajo una forma de otros fenómenos delictivos como lo es la criminalidad organizada. La relación entre la criminalidad organizada y la corrupción en el país es innegable. Diversas modalidades de actos corruptos se basan en el uso de estructuras organizadas para de esta forma introducirse en el sector público y en el sector político a fin de operar bajo un sistema de corrupción. Así, la distribución de contratos estatales a terceros que favorecen a los funcionarios por su elección o el depósito del personal en pequeñas cantidades de dinero a una cuenta bancaria en distintas fechas y en distintos lugares requieren un grado de organización y un número de participantes para esta ejecución. Por ello, es necesario adoptar una política criminal que no solo ataque a las organizaciones criminales fuera de lo político y lo público, sino también que evalúe cuáles son los incentivos delictivos para que los funcionarios o integrantes de este sistema público y político sean motivados para formar parte de esta red de personas que se dedican a operativizar la impunidad. Durante los últimos años hemos podido conocer y apreciar los diversos delitos contra la administración pública, o también conocidos como delitos de corrupción, los cuales afectan a nuestro Estado peruano y son lamentablemente cometidos por los funcionarios públicos de nuestro Estado, incluyendo las mismas autoridades. Son diversos delitos los cuales se encuentran estipulados, pero tenemos los más conocidos, como el abuso de autoridad, en el cual un funcionario público abusa de sus atribuciones y comete este delito. Asimismo, tenemos el cobro indebido, en el cual pues un funcionario público abusa de su cargo, al igual que el cohecho, la colusión, la concusión, el enriquecimiento ilícito, que de cierta manera es uno de los delitos que más cometen las autoridades y al igual que los funcionarios públicos, los cuales buscan aprovecharse a través de su cargo, buscan más que todo incrementar, ¿no? Incrementar su economía y sus ingresos. Asimismo está la malversación de fondos, la negociación incompatible, el nombramiento o también la aceptación ilegal de un cargo, ya que de cierta manera en los últimos años también hemos podido conocer y apreciar cómo un funcionario público le da un cargo a una persona el cual no cumple con los requisitos legales para poder acceder a esto, ¿no? Y de cierta manera es muy lamentable.
ya que habiendo tantos profesionales aún se cometen esta clase de delitos. Asimismo está el peculado, el patrocinio ilegal y el tráfico de influencias. Son estos los delitos que más cometen nuestros funcionarios públicos y autoridades, delitos que afectan a nuestro país y a la administración pública. Continuando con la exposición, Odebrecht es la mayor constructora de América Latina, pero también una gigante en temas de corrupción. En el país, la empresa habría firmado contratos con todos los gobiernos desde 1979 hasta 2016. En este sentido, el expresidente Alan García venía siendo investigado por supuestos sobornos durante su gobierno entre 2006 al 2011 y también por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la presidencia en marzo del 2018, tras algunos escándalos de corrupción el día 15 de abril de 2019, un juzgado especializado en delitos de corrupción habría ordenado su detención preliminar por 10 días. Alejandro Toledo, quien fue presidente en los años 2001 a 2006, cometió delitos que se le investigan como el lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. Según Jorge Barata, Toledo habría recibido $20 millones. Ollanta-Humala, expresidente entre 2011 al 2016, es investigado por lavado de activos junto a su esposa Nadine Heredia, quien es investigada por colusión y negociación incompatible. Por otro lado, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, entre 1990 y el año 2000, que también está llevando una condena de 25 años por delitos como apropiación de fondos públicos. Según algunas fuentes, estima una fortuna de entre $600 millones a más. Siendo así, debemos saber elegir a un gobierno que en realidad nos brinde confianza y ya no lo mismo de siempre. Debemos exigir nuevas leyes que nos garanticen un país justo y honrado donde no se puedan comprar facilidades. Gracias. ¿Cómo desincentivar los casos de corrupción? En este aspecto, pues básicamente la corrupción siempre ha estado desde nuestros inicios, generando así pues impactos negativos en el desarrollo del país o en general. Además, hay que tomar en consideración acerca de la ética pública. La corrupción desincentiva la iniciativa privada y por otro aspecto reduce los recursos públicos disponibles. Según esta pregunta mencionada, algunos de los órganos para prevenir casos de corrupción vienen siendo la aplicación de políticas de cada estado que parten en conformidad con los principios de ordenamiento jurídico. En estos casos tendremos de manera de órganos encargados para la prevención de la corrupción, cualquier tipo de ayuda que pueda, ser beneficiosa. Por otro aspecto, está la supervisión y coordinación de todos los órganos políticos, evitando así cualquier tipo de práctica cometida conforme a esta actuación negativa. Y aconteciendo así, relevante para la prevención de casos de corrupción viene siendo el Estado otorgaría la independencia necesaria de conformidad con los principios fundamentales para así poder desempeñar funciones que sean eficaces, seguras, sin ningún tipo de situación indebida, proporcionalmente con personal especializado conforme a la prevención de la corrupción. Es importante conocer el análisis estadístico, los informes que emiten las instituciones como el INEI, el Ministerio Público, la Contraloría General, entre otros, con el objetivo de conocer las cifras de corrupción que se dan en el Perú y sobre cómo esto ha ido aumentando. Gracias a un informe de la Contraloría General de la República, podemos afirmar que en el 2017 se ha perdido el 2% del presupuesto público, lo que equivale a 10.000 millones de soles. En el 2020 se ha perdido 11.2% del presupuesto público, que equivale a 22.000 millones de soles. Y en el 2021, es decir, el año pasado, se ha perdido 24.000 millones de soles, que equivale al 13.6% del presupuesto público. Gracias a este informe que ha emitido la Contraloría General, podemos darnos cuenta cómo la corrupción, con el pasar de los años, ha ido creciendo y ha ido
ha ido aumentando. En Tacna, en el 2019, se ha perdido 277 millones de soles como consecuencia de la corrupción. Estos 277 millones de soles representa el 16.9% del presupuesto público que le corresponde a Tacna. Entonces, gracias a estas cifras, podemos afirmar que la corrupción es un problema muy grave para el correcto desarrollo de nuestro país y perjudica a la población porque le quita esa oportunidad de tener buenos hospitales, que los niños puedan contar con buenos colegios, entre otros factores.